para hablar de Nestorio es imprescindible hablar también del arrianismo, aunque sea brevemente, y eso se hace con la finalidad de entender el contexto histórico y argumentativo de esa época. El arrianismo había aparecido en el siglo IV por un presbítero llamado Arrio, el cual puso en duda la deidad de Cristo, el cual supuso que Jesús era inferior a Dios y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. ¿Era Jesús realmente Dios hecho hombre o fue Jesús un ser creado? ¿Fue Jesús Dios o solo semejante a Dios? Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces, el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en y por sí mismo. El arrianismo malentiende la referencia que se hace del cansancio de Jesús, Juan 4:6, y el que desconociera el tiempo de su regreso, Mateo 24:36. Sí, es difícil entender cómo es que Dios pudo estar cansado o que ignorara algo, pero el relegar a Jesús como un ser creado no es la respuesta. Eso trajo controversia e impactó por largo tiempo en la iglesia. Al principio del siglo V aparece Nestorio, un obispo consagrado de Constantinopla, y como dice John Fletcher y Alfonso Ropero en el libro Historia General del Cristianismo del siglo I al siglo XXI, que Nestorio, abro comillas, comprendió lo peligroso que era el arrianismo para la Iglesia y defendió la doctrina de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, pero con tal celo y a tales extremos que no hizo justicia a su humanidad. Cierro comillas. Usted se preguntará, ¿cómo es que no hizo justicia a su humanidad? Déjeme y le narro lo que creía Nestorio y defendió. Opinaba que nuestro Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana, que estas naturalezas no son, sin embargo, dos personas, sino una sola, que en nuestro Señor Jesucristo hay una perfecta unión entre el Dios perfecto, el Verbo y el hombre. Tal unión se expresa con la palabra sunapeia, que interpretada quiere decir conjunción. Hago una pausa acá para aclarar que hasta ahora de lo que he dicho de la creencia de Nestorio es considerado ortodoxo, es decir, una doctrina considerada correcta. Pero ahora viene la parte que es tildada de herejía. Observe, Nestorio sostenía que la naturaleza divina supera a la humana de tal manera que la absorbe casi por completo. Por último, que el Hijo de Dios no tuvo penas ni pruebas humanas. No consideraba Nestorio a nuestro Señor Jesucristo como el Dios hombre, sino como el que lleva a Dios. El cuerpo de nuestro Señor era simplemente el vehículo de la divinidad, el templo del Verbo. Aquí conviene quedarnos un rato para examinar cuidadosamente estos acertos de parte de Nestorio. Obviamente que Dios, siendo espíritu, supera todo lo natural o lo que sea material, pero Dios decidió voluntariamente entrar al mundo tomando forma humana. Y esa forma humana no era una simple materialización o teofanía,
como por ejemplo cuando tomó forma humana y se le apareció a Abraham o a Jacob, entre otros. No fue así. En esta ocasión cumplió todos los rigores que todo hombre experimenta. Estuvo en el vientre de María. Claro está que no fue producto de la concupiscencia ni relaciones carnales entre varón y hembra. Tampoco fue producto de una relación sexual entre Dios y María, sino fue el poder de Dios por su Santo Espíritu que se alojó en María y fue engendrado de manera sobrenatural. Al nacer, así entró en el mundo. Cumplió todas las fases en su desarrollo como hombre: niñez, pubertad, adolescencia, adulto. Les hago una ilustración. Un rey decide saber por sí mismo cómo viven sus súbditos y decide voluntariamente disfrazarse sin que nadie lo sepa, solamente su gente de más íntima confianza, y decide ir por el reino y verificar el estado de su reino y su gente. Se disfraza de un humilde artesano y se desprende de todo lo que insinúe que es el rey. Además, está consciente que al disfrazarse como artesano pierde todos los privilegios y hegemonía que ejerce sobre los que están a su alrededor, y decide correr ese riesgo, y está al tanto que cuando regrese retomará ese poder que voluntariamente decidió dejar. Bueno, la Biblia dice algo semejante de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá, en este texto, nos dice varias cosas. Primero, Cristo Jesús, dice Pablo, que es en forma de Dios. Uno puede preguntarse, ¿qué significa ser en forma de Dios? Pero no se puede interpretar la palabra forma con respecto a cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, es incorpóreo, etéreo, espíritu. Ser en forma de Dios se refiere a atributos, y el mismo contexto lo aclara porque dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús tenía la forma de Dios, quiere decir que tenía los atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es por eso que dice que era igual a Dios. Luego dice que Cristo Jesús se despojó, se quitó por sí mismo. Nadie se lo quitó o lo despojó, sino que voluntariamente decidió entregarlo. Así que cuando tomó forma humana, porque Él lo quiso así, dejó de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y le ocurrió algo nuevo que nunca antes en la eternidad le había ocurrido. Ahora, al encarnar, tomó forma de siervo, de persona obediente, sujeta al Padre. Antes, en la eternidad, no se sujetaba,
sino que deliberaba en grado de igualdad. Es por ello que encontramos textos como hagamos al hombre, descendamos y confundamos su lengua. ¿Quién irá por nosotros? Es por ello que hallamos que dice en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pero al decidir por el bien de la humanidad encarnar, tuvo que aceptar las condiciones y limitaciones de un hombre. No era omnipresente porque estaba enclaustrado en las limitaciones del cuerpo humano. No podía estar en todo lugar. Lo que sabía era por revelación del Padre por medio del Santo Espíritu, pero él estaba encasillado a la naturaleza humana. No era omnipotente porque dependía del Padre su protección. Podemos ver a José que se le reveló que Herodes quería la muerte del niño y fue protegido por la providencia de esa manera. Él, como niño, y cumpliendo las fases de hombre, no salió por sí mismo caminando o desapareciendo o instruyendo a José, sino que tuvo que ser cuidado, al punto que no ocurrió nada sobrenatural hasta que fue ungido por el Espíritu de Dios, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Todo lo que hizo Jesús fue por la unción y los dones del Espíritu Santo, como dice en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús conocía todo lo que había en los corazones de los hombres por los dones de discernimiento de espíritu y el don de ciencia. Eso es un aliciente para nosotros, que Jesús, estando despojado de sus atributos de manera voluntaria, pudo actuar y tener un ministerio poderoso solamente por la unción y guía del Espíritu Santo. Pero para ello había que ser muy obediente, y Jesús lo fue, al punto que el Padre dio testimonio de él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús mismo dijo, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Al estar Jesús con el Padre y haber destronado al que tenía el imperio del mal, esto es, el diablo, se pueden hacer cosas mayores que Jesús, pero es por la unción y el poder del Espíritu Santo. Siguiendo con lo que dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, si Jesús no estimó en aferrarse a sí mismo en ser igual a Dios, si Jesús se despojó a sí mismo de los atributos de la deidad, no de la deidad, que es otra cosa. Le hago una ilustración. Un rey es reconocido por tener corona y cetro. Ahora bien, si el rey por un momento no tiene la corona y el cetro, no por ello deja de ser rey, ni por ello deja de ser persona. Los atributos acompañan a la deidad,
pero son características que demuestran la deidad. Pero la deidad es la persona divina en sí. Jesús no dejó de ser Dios a pesar que por sí mismo renunció por cierto tiempo a sus atributos. Su persona era la misma. Es por ello que Jesús reclamaba volver a esa gloria que había dejado. Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús reconocía que no tenía esa gloria que tuvo antes mientras estaba en el mundo. Es por ello que dijo Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. Mientras Jesús estaba en la condición de un hombre mortal, se había despojado de los atributos de Dios y estaba en la condición de siervo obediente al Padre. En la etapa de redención del hombre, Jesús se hizo inferior al Padre. Bien lo dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Pero existen personas, como los testigos de Jehová, que toman este verso aislado, sin tomar en cuenta a los demás versos que dice que Jesús es igual a Dios. Sí, sí, mientras Jesús tomó forma humana, el Padre era mayor que él. En eso no hay discusión. Pero una vez que regresa al cielo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús fue recibido en gloria en los cielos, una gloria que había abandonado mientras se hizo hombre. Ahora, si Jesús renunció por sí mismo a sus atributos cuando se humanizó, hay dos preguntas obligadas que hacerle a los unicitarios. Primera, si Jesús es el Padre y abandonó los atributos, entonces mientras vivió como hombre, el mundo no pudo ser cuidado y sostenido por Dios. El decir que sí, se cometería el error de caer en la herejía del deísmo que sostiene que hay un Dios personal que creó al mundo, pero insiste que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj y luego le dejó que marchara sin intervención de su parte. Pero la Biblia nos afirma que Dios, además que hizo la creación, la sustenta en todo tiempo, jamás la ha abandonado. Hechos capítulo 17, verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. El mundo nunca ha sido abandonado por Dios. Ahora bien, reconozco que los unicitarios no afirman tal cosa, es decir, no aceptan la doctrina deísta. Entonces queda la segunda pregunta por hacer. Si para los unicitarios Dios es unipersonal, entonces el ser que nació no era Dios. ¿Cómo podía ser Dios si no podía abandonar el mundo? El mundo requería seguir subsistiendo por el cuidado perenne, permanente de Dios. Allí el Padre nunca pudo abandonar sus atributos porque el mundo requería y requiere su cuidado permanente. Bueno, ese fue el error de Nestorio, que supuso en teoría que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana, pero era una sola persona, que era una perfecta unión entre Dios y hombre.
lo que se llama técnicamente la unión hipostática, para luego concluir en la práctica que Jesús no tuvo pruebas humanas ni penas. Uno se pregunta, ¿cómo podía ser humano si no padecía ni sentía como los demás humanos? Siendo de hecho que contradice lo que la Biblia dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia. Eso significa que sintió y padeció como humano y fue expuesto a la vulnerabilidad de todo hombre, con la excepción que fue el único que resistió el pecado y no cedió jamás. Nestorio, al no considerar a Jesucristo como el Dios hombre, exaltó lo divino en él, pero a su humanidad, su existencia corporal, fue disminuida del todo, que en la práctica de su doctrina eran dos personas. Fíjese que Nestorio declaró que hay ciertas cosas que se pueden decir acerca de Jesús como humano y otras cosas que se pueden decir de él como divino. Fue el ser humano el que caminó en Galilea, el que lloró por la muerte de Lázaro, el que sufrió sed en la cruz. Por lo tanto, sería incorrecto decir que Dios caminó en Galilea, o que Dios lloró, o que Dios sufrió, y este fue el verdadero problema, que Dios nació del vientre de María. En el Salvador no solamente hubo dos naturalezas, una divina y una humana, también hubo dos personas, dos sujetos a quienes se les pueden añadir predicados. Por lo tanto, se debía atribuir algunas cosas a la persona divina y otras a la humana. Obviamente, eso fue un escándalo en la Iglesia de Oriente, y hubo desacuerdos por esta afirmación de la doctrina de Nestorio. La escuela de Antioquía se opuso, y luego la escuela de Alejandría también. Cirilo de Alejandría, patriarca de esa ciudad y fuerte defensor de la tradicional cristología alejandrina, según Cirilo, si había ciertas cosas que se podían decir acerca de la divinidad de Jesús y otras acerca de su humanidad, entonces tendríamos dos sujetos diferentes y no habría verdadera unión. La unión en Cristo debía ser mucho más que una unión moral, un término que Nestorio usó. En Cristo había un solo sujeto, y todo lo que se dijera de él se había de decir como de una sola persona y no sólo de una parte de él. Usando la frase de Cirilo, debían compartirse los predicados. La frase teológica tradicional es communicatium idiomatum. Sin compartir los predicados, realmente no se podía decir que Dios había venido a nosotros en Jesús, o que sus sufrimientos fueran mucho más importantes que la simple tragedia sufrida por un hombre bueno. En el programa siguiente, si Dios me lo permite, estaremos revisando las similitudes que tiene la doctrina de Nestorio con algunas corrientes unicitarias. Aquí en Latinoamérica son más los que piensan como Nestorio, porque las corrientes llamadas solo Jesús tienen diferentes formas de entender la unicidad. Unos piensan que el Padre era el mismo que encarnó y murió en la cruz. Se les llama patripasianos, ya que sostenían que fue el mismísimo Dios Padre quien había venido a la tierra y había sufrido en la cruz bajo la apariencia del Hijo. Otros unicitarios afirman que Dios moró en Jesús desde el mismo momento de su nacimiento y se alejó de él en el mismo momento que fue colgado en la cruz, porque se había hecho pecado, y el Padre no puede convivir ni consentir el pecado. Y quien murió en la cruz
fue la persona de la naturaleza humana, no el Padre. Otros unicitarios aseguran que Dios vino a morar en Jesús el día que fue ungido en el bautismo de Juan y se apartó de Jesús al momento de ser colgado. El título del programa: Nestorio y su influencia sobre algunas corrientes unicitarias. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.